tal? Buenas noches, ingeniero. Bueno, yo soy Urbino Meneses Víctor Adrián, soy del grupo 9411 de Ingeniería Civil. Lo que el día de hoy le voy a exponer va a ser el siguiente tema, que es el proyecto geométrico de carreteras. En primer plano, ¿qué es el proyecto geométrico de carreteras? Es la ordenación y dimensionamiento de los elementos visibles de la carretera. ¿Esto qué quiere decir? Que el proyecto geométrico de una carretera básicamente es cuando nosotros vamos a proyectar una carretera en general, ya sea una recta o vamos a hacer curvas, dependiendo sea el caso, pero eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos pasando a las siguientes diapositivas. Primero, el alineamiento horizontal. ¿Qué es el alineamiento horizontal? Corresponde a la planta del eje de la carretera, o sea, la proyección sobre el plano horizontal del eje de la subcorona y del camino. Prácticamente esto va a ser cuando nosotros empezamos a trazar todo lo que es la carretera, viéndolo directamente desde el punto horizontal. La tangente es la recta que une dos curvas horizontales consecutivas, principalmente al final de la curva y termina al empezar la siguiente curva. Lo que es esta parte es la tangente horizontal. Aquí entra y aquí termina. Aquí se puede ver cómo es donde empiezan a unirse los dos puntos de la curva y está en medio, que es la mitad. Bueno, el siguiente punto serían las curvas. Las curvas curvas horizontales son las que unen tangentes consecutivas de alineamiento horizontal. Sirve para que los vehículos cambien de dirección de una forma, se podría decir, ahí resumiéndolo, de una forma pareja, de una forma sencilla, de una forma eficaz. Tenemos dos tipos de curvas. Curvas circulares simples es donde hay dos tangentes, las dos tangentes se unen con un arco de un círculo de radio constante. Se define por el radio y por la deflexión entre tangentes que une. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos obviamente las dos tangentes, obviamente aquí chocan, y en el espacio que tenemos entre tangente y tangente se va a ir formando una curva. Esta curva se va formando por medio de deflexiones. ¿Para qué? Para que nuestra curva tenga un radio o una circunferencia, se podría decir, de una manera muy detallada, muy, muy bien hecha, y no tengamos que ir nada más vivoreando. Después, curvas circulares compuestas. Son las formadas por varios arcos de círculo de radio, decreciente primero y creciente después. Cuando son del mismo sentido se llaman compuestas directas, y cuando son de sentido contrario, compuestas inversas. Si no mal entiendo, esto quiere decir, es lo que les digo, cuando ya tenemos diversas curvas sobre una carretera, puede haber curvas muy cerradas o puede haber curvas muy abiertas. Alineamiento vertical. Bueno, el alineamiento vertical corresponde al perfil de la carretera o proyección sobre un plano vertical del desarrollo del eje de la subcorona o línea subrasante. De la misma manera que el horizontal, el alineamiento vertical está formado por tangentes y curvas. ¿Qué quiere decir? Que nuestro perfil de la carretera es toda esta línea. ¿Y cómo la vamos a ordenar o cómo la vamos a hacer un poco más recta para que no se vean tantos bordes, tantas cunetas? Todo eso lo que vamos a hacer es que por medio de tangentes y de curvas la vamos a ir alineando para que se vea uniformemente y pueda ser un camino más recto, más factible para un vehículo. Porque obviamente si lo pasamos por el perfil de la carretera normal sobre flor de tierra natural,
el carro lo que va a hacer es, va a parecer montaña rusa, entonces para alinearlo, para tener un buen alineamiento vamos a tener que hacer tangentes y curvas para que llevemos un control mejor de la carretera. Tangentes. Las tangentes del alineamiento de vertical, también denominadas rampas, son las rectas que unen las curvas verticales y se caracterizan por su longitud y su inclinación o pendiente, medida por la relación entre el desnivel y la distancia entre los dos puntos. Bueno, como ya lo había explicado anteriormente, las tangentes prácticamente es lo que nos van a ayudar, en lo que nos van a ayudar van a ser rampas que van a hacer que esos desniveles tan feos que tenemos en lo que es el terreno natural, los vamos a alinear y vamos a hacer un camino viable y un camino factible para unir un punto y otro. Entonces, esto es prácticamente lo que va a ser una tangente. Va a ser esto. Vamos a hacer un caminito recto. Vamos a hacer un caminito, sí se puede decir, lo más recto que se pueda, pero que no tenga tanto, tanto disparate de la carretera normal, de la flor de tierra. Bueno, para los fines del proyecto de alineamiento vertical es útil definir tres conceptos básicos de una pendiente, que es la mínima, la máxima y la gobernadora. La pendiente mínima es la que tiene menor pendiente, que permite el buen drenaje de la precipitación. En los cortes puede ser de 0.5%, aunque en ocasiones la longitud de corte y precipitación pluvial hace necesario aumentarla. En terraplenes puede ser de 0, toda vez que el agua escurre a través del bombeo. Esta pendiente mínima básicamente es eso, es para darle las pendientes que vamos a tener en toda nuestra red pluvial, porque sabemos que en la carretera hay drenaje. Ese drenaje, ¿para qué nos va a servir? Para lo que es transportar todo el agua pluvial que se pueda, el agua de lluvia, que se pueda almacenar en la carretera, y hay que darle una salida a esa agua. Pendiente máxima es la mayor pendiente que se permite en el proyecto de la carretera. En general se recomienda de acuerdo con la jerarquía de la carretera, pero se debe usar con tan poca frecuencia como lo permita la configuración orográfica. La pendiente máxima, obviamente, van a ser pendientes, por lo que dice, van a ser pendientes que no siempre se van a poder usar, que esas pendientes van a ser rara a la vez que digas, oye, ¿sabes qué? Pues no nos queda de otra para llegar de un punto a otro. Vamos a tener que hacer una pendiente un poquito más elevada, al 0.5% a comparación de la pendiente mínima. Entonces, esta pendiente lo que nos va a hacer, pues lo que nos puede provocar, podría ser un accidente, pero pues, se trata de colocar esas pendientes a modo de que sean seguras. La pendiente gobernadora es la pendiente uniforme con que se pueden unir dos puntos obligados de la carretera. Un punto obligado es aquel seleccionado por el proyectista para fines de control, por el que necesariamente tienen que pasar los alineamientos. Bueno, la pendiente gobernadora prácticamente es la pendiente que nos va a mandar, por eso, supongo que por eso es gobernadora. Esta pendiente, ¿qué va a hacer? Si yo siendo proyectista, digo que aquí empieza el primer punto, esta pendiente es la que, de este punto es donde nos vamos a agarrar para hacer todas nuestras pendientes para llegar hasta acá. Entonces no sé cómo le vamos a hacer, bueno, al proyectista, pero tú tienes que irme alineando toda esta carretera a modo de que quede uniforme y a modo de que quede bien. Curvas verticales. Las curvas verticales tienen como propósito enlazar dos puntos de tangentes del alineamiento vertical de manera que la componente de aceleración centrífuga se uniforme, lo que determina que su forma sea parabólica. Las curvas pueden ser en forma de cresta si son convexas y en forma de columpio si son cóncavas. Es lo que explicábamos hace rato.
Las curvas lo que van a hacer es que tengamos una aceleración uniforme, una aceleración estable, y dependiendo hacia dónde nos mande, si es cóncava, como dice, van a ser en forma de una cresta, perdón, y si es en forma de columpio, van a ser cóncavas. Pueden ser así, puede ir así y después baja y vuelve a subir. Eso básicamente son las curvas verticales. Diseño de la subrasante. El proyecto de la subrasante. Al iniciarse el estudio de la subrasante en un tramo, se debe analizar el alineamiento horizontal, el perfil longitudinal y las secciones transversales del terreno. Los datos relativos a la calidad de los materiales y la elevación mínima que se requiere para dar cavidad a las estructuras. ¿Esto qué quiere decir? Cuando empezamos a hacer lo que es la subrasante, lo que son los cortes y todo eso, tenemos que tener en cuenta estos 3 puntos para que podamos hacer nuestra subrasante de una manera de que nos salga la primera, de que no tengamos que estar volviendo a repetir. Para el proyecto de la subrasante económica hay que tomar en cuenta algunos factores. Se deberá cumplir con las especificaciones del proyecto geométrico dadas. El alineamiento horizontal es definitivo debido a que en la fase de anteproyecto se han considerado los problemas inherentes a este. Sin embargo, habrá casos en que se lleven a cabo replanteamientos locales. Y la subrasante a proyectar debe permitir alojar las alcantarillas, puentes y pasos a desnivel, y su elevación debe ser necesaria para evitar humedades perjudiciales a las terracerías o al pavimento, causadas por zonas de inundaciones o humedad excesiva en el terreno natural. Esto quiere decir que prácticamente para tener una subrasante hay que tener algunos factores, tomarlos en cuenta, que fueron los anteriores, para que no tengamos en un futuro alguna contradicción, algún problema con la carretera. Elementos que definen el proyecto de la subrasante. Consta de 4 elementos: las condiciones topográficas, las condiciones geotécnicas, la subrasante mínima y el costo de las terracerías. Las condiciones topográficas. Las condiciones topográficas se dividen en 3 partes, que es el plano, el lomerio y lo montañoso. El plano es aquel cuyo perfil causa pendientes longitudinales uniformes y de corta magnitud con pendiente transversal escasa o nula. El lomerio, terreno cuyo perfil longitudinal presenta en sucesiones y cimas y depresiones de cierta magnitud con pendientes no mayores a 25 grados. Y el montañoso es aquel que presenta pendientes transversales mayores a 25 grados, caracterizado por accidentes topográficos notables y cuyo perfil obliga a fuertes movimientos de tierra. Bueno, cada punto tiene sus especificaciones y pues prácticamente los 3 puntos se usan en una carretera. Digo, hay veces que vamos a tener inclinaciones no mayores a 25 grados, pero hay otras que las vamos a tener mucho mayores, o hay otras veces que pues, como es una recta, las vamos a tener longitudes uniformes. 3. Condiciones geotécnicas. La calidad de los materiales de la zona en donde se alojará el camino es un factor muy importante para lograr el proyecto de la subrasante económica, ya que además del empleo que tendrán en la formación de las terracerías, servirán de apoyo al camino. La elevación de las subrasantes se limita en ocasiones por la capacidad de carga del suelo, que servirá de base a camino. Prácticamente las condiciones geotécnicas es cómo vamos a tener nuestro suelo, donde va a ir la subrasante, donde va a ir la carretera. Entonces tenemos que tener un suelo firme, un suelo sólido, y pues hay que hacer algunas pruebas para saber qué tan
sólido o qué tan resistente es nuestro suelo. Subrasante mínima. La elevación mínima correspondiente a puntos determinados del camino a los que el estudio de la subrasante económica debe sujetarse. Define en estos puntos el proyecto de la subrasante mínima. Los elementos que fijan estas elevaciones mínimas son obras menores, puentes, zonas de inundación e intersecciones. Costo de las terracerías. La posición que debe guardar la subrasante para obtener la economía máxima en la construcción de las terracerías depende de los siguientes conceptos. Los costos unitarios, que puede ser la excavación en corte, la excavación en préstamo, la compactación en el terraplén del material de corte, compactación en el terraplén del material prestado, sobre acarreo del material de corte del terraplén y sobre acarreo del material de corte de desperdicio. Prácticamente es todo lo que son los cortes y las excavaciones que vamos a hacer durante la... Los costos unitarios y el coeficiente de variabilidad volumétrica. Esos son los aspectos que vamos a tener en cuenta. Bueno, en los costos unitarios entra todo lo que es la excavación, lo que es la compactación y lo que es el acarreo del material, ya sea la excavación ahí mismo o cuando y el acarreo puede ser cuando lo prestas de un lugar a otro, que es el acarreo de material, la compactación en el terraplén del material de préstamo. Eso quiere decir que excavas aquí, pero acá te hace falta relleno, tú vas y lo tiras ahí y ahí compactas. Y el coeficiente de variabilidad volumétrica del material de corte y del material de préstamo, que es prácticamente lo mismo. Secciones transversales. ¿Qué es? Es la proyección de la carretera sobre un plano vertical normal al alineamiento horizontal de acuerdo con la posición del alineamiento vertical con relación al terreno natural. Hay tres tipos de sección: en corte, en terraplén o en balcón, la cual tiene una parte en corte y otra parte en terraplén que puede llegar a ser nula. Bueno, los tipos de secciones que podemos tener en corte, terraplén. En corte quiere decir que tenemos un terreno y de plano tenemos un corte donde puede haber donde puede que si ya hayamos tenido compactación, se pierda esa compactación, esa firmeza, esa dureza, por lo mismo de que hicimos un corte. El terraplén es una parte donde tenemos una parte seguida y consecutiva de lo que es nuestra tierra y ya está bien compactada. La importancia de los elementos visibles de la sección transversal se debe a que sus características modulan las expectativas del conductor sobre la jerarquía de la carretera e incide en la elección de su velocidad deseada. A continuación les voy a ir mostrando unas imágenes de lo que son los terraplenes, de los que son las curvas de la carretera, de lo que es un trazo de carretera. Por ejemplo, todo esto. Dice sección de carretera de 4 carriles separada. Esta es otra. Es el ancho de la vía. El ancho que vamos a tener. El área, estos son los terraplenes y los taludes que vamos a tener en la carretera. Si los alineamientos de la carretera no están acordes con esta velocidad, la causa de mayor parte de los frecuentes accidentes se da por exceso de velocidad de velocidad inmoderada. ¿Eso qué quiere decir? Que el alineamiento de la carretera tiene mucho que ver porque va a llegar un punto en el que tú vas confiado a una cierta velocidad y te vas a confiar y no vas a ver que hay una curva, etcétera. Entonces hay que hacer los diferentes alineamientos para que haya disminuciones de velocidades y no tengamos accidentes. El análisis de diseño de la curva. ¿Qué es? Gráficas cuyas coordenadas representan volúmenes acumulados de excavación o rellenos.
La curva masa es el perfil del terreno, lo que ya habíamos hablado. La curva masa va a ser todo esto, lo que es rojo. Es donde va a ir los rellenos y donde pueden ir las excavaciones. Ordenada de la curva masa. Suma algebraica de los volúmenes de terraplén y de corte. Estas ordenadas tienen como función dibujar el diagrama de masas en un sistema de coordenadas rectangulares. Movimientos de tierra, ya sea en corte o de préstamo, deben transportarse para formar terraplenes. Es lo que les decía, o sea, una vez haciendo una excavación, haciendo un corte, vamos a trasladar ese material ¿para qué? Para formar un terraplén. Ese terraplén lo vamos a compactar y sobre esa compactación se van a sacar las pruebas de que se le tienen que hacer al suelo, las pruebas de mecánica, y sobre de esa vamos a lo que es tender lo que sigue que sería la carpeta asfáltica. Diagrama de masa es la curva resultante de unir todos los puntos dados por las coordenadas de curva masa. El precio unitario es la remuneración pecuniaria que se cubre al contratista por unidad de obra realizada, que se comprende el costo directo y el costo indirecto de la unidad. Prácticamente en el diagrama o en la curva masa vamos a tener todo lo que son los costos unitarios, lo que son excavaciones, acarreos, etcétera, y todo esto va a ir en un diagrama que se va a ir modulando, donde te va a decir dónde cortaste, dónde rellenaste, etcétera. Bueno, a continuación tenemos lo que es el despalme, el corte, excavación, préstamos laterales y préstamos de banco. La compactación y bandeo, el agua para compactación, la determinación de los acarreos. Todo esto entraría en un costo directo. Entonces, de hecho dice, el pago se hace por volumen geométrico. La mayoría se hace por volumen geométrico y entra en un precio unitario correspondiente. Prácticamente esto es lo que va a entrar en los precios unitarios, que es lo que vimos anteriormente en el diagrama. La determinación de los acarreos. Hay diferentes tipos de acarreos. El acarreo libre es la distancia máxima a lo que puede transportar un material estando de esta operación incluida en la excavación dentro de una distancia de 20 metros. El acarreo libre prácticamente es eso, que tengamos una distancia de 20 metros, eso es un acarreo libre. Sobreacarreo es una distancia que excede el acarreo libre. Si no mal recuerdo, el sobreacarreo puede ir de 20 a 120 metros. Línea compensadora general. Es la línea compensadora que corta mayor número de veces el diagrama de masas y que produce movimientos de terracerías más económicos. Prácticamente es lo mismo. Vamos a tener diferentes cortes en el diagrama y esto vamos a ver qué va a ser préstamo y qué va a ser desperdicio. Distancia media de sobreacarreo. Para poder cuantificar los movimientos de terracerías es necesario establecer la distancia de sobreacarreo y la porción del volumen que hay que transportar más allá del límite establecido para el acarreo libre. Refiriéndose, tiene que la distancia del acarreo libre es horizontal que corta la curva en los puntos A y C, de modo que A y C es igual a 20 metros. Aquí está A, aquí está C. Lo que cortamos aquí, lo que acarreamos, va a ser una distancia de 20 metros, que es el acarreo libre. Y bueno, como conclusión, lo que podemos decir es que toda carretera lleva un proceso y toda vialidad también. Carretera, vialidad, lo que sea, lleva un proceso. Es un proceso largo, es un proceso tedioso, por decirlo así, porque tienen que ver muchos factores. Por ejemplo, lo que son las curvas y las tangentes tienen que ver mucho debido a que hay que acomodar la carretera a una forma en la que el conductor le sea lo más confiable posible, le sea lo más factible, que diga que
sé que va a haber diversas carreteras por las que puede pasar para llegar a un punto, diversos caminos, pero que diga, esta carretera pues, es la más factible para mí. Y lo que buscamos en una carretera es que puedas llegar rápido, sí, pero que también tengamos la precaución de lo que son los accidentes, de que, de que puedas ir a una velocidad moderada, que sea rápida, pero también no vayas tan lento. Entonces, eso es prácticamente lo que buscamos en una carretera. Lo demás es que vamos a ver, vimos el proceso, lo que son los cortes, lo que son los terraplenes, los niveles de lo que es la compactación, todo lo que tiene que llevar a cabo en una carretera. Pero básicamente todo eso engloba a que por medio de cortes, por medio de tangentes, por medio de curvas, podamos darle al cliente, que es la persona, que es la gente, una carretera factible para ellos, para llegar a sus destinos con bien. Bueno, de antemano esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo para la próxima.